Bueno, continuando con el caso, ahora vamos a hablar de los riesgos no visibles. Básicamente, la explosión en el puesto de trabajo de Lucas hubiera podido ocasionar una reacción en cadena y haber hecho explotar. Con una sola pipeta, además de las 10 que hubiera explotado, hubiera sido una tragedia gigante. O sea, la planta hubiera volado hubiera volado, o sea, hubiera hecho una explosión y hubiera muerto gente, hubiera hecho más que el hecho de vender. Juan y Carlos dicen que las condiciones de seguridad son óptimas sin serlo y sin estar seguros de ello. Eh, eh, Dado el accidente de Lucas, es claro que los panaderos no están directamente capacitados, o sea, los panaderos deberían estar capacitados directamente y saber qué hacer en casos de emergencia y en casos de eventualidades como esta. Además de que deberían conocer los aspectos técnicos de sus máquinas directamente, o sea, deberían estar en la capacidad de manejar sus máquinas y de saber cómo funcionan. Eh, Pasaron por alto que la línea estaba cerrada, Bogotá, donde están sus mayores clientes, y que la vía Manizales también. Entonces básicamente el flujo vehicular y de camiones desde Cali hacia Bogotá está muy complicado. Entonces lo que pudieron haber hecho fue simplemente parar el día que no iban a tener gas, el día o los días que no iban a tener gas, para tener menos costos y pues después no tener inventarios ni remanentes, dado que el producto que hacen es un producto muy delicado y que es netamente perecedero, y pues que los panaderos no saben cómo actuar en caso de emergencia. Para esto están las empresas de riesgos profesionales, que deberían brindar y están en la capacidad de brindarles a ellos como panaderos y cualquier tipo de empresa, de brindarles una asesoría y de cómo actuar en casos de emergencia. Ahora hablaremos de muchos pasos de alto impacto y bajo impacto. Básicamente, entre muchos pasos para alto impacto, tenemos que es necesario capacitar a los empleados de la panadería en la parte técnica de los hornos. Deben conocer su funcionamiento, cómo funcionan, si están conectados directamente al suministro de gas natural o si están conectados a gas propano, o qué se debe hacer a la falta de uno de ellos, qué debe hacerse en el horno y cómo es su funcionamiento después de haber cambiado de gas natural a propano, de propano a gas natural. Se debe capacitar a los empleados más en la parte de seguridad industrial. No es posible que el que más tenga experiencia al momento de un accidente, lo primero que se debe hacer es cerrar las llaves. Inclusive primero que ir a ver qué le pasó al compañero. O sea, la idea es evitar al máximo que suceda algo. Y obviamente se deben implementar procesos de 5S que les permitan detectar las fugas de gas rápidamente. Cuando una pipeta o uno no está limpio en su totalidad, basta con echarle un poco de jabón o un poco de, no sé, de algo que tenga espuma, con el fin de poderla detectar rápidamente. No solamente por el olor, o sea, el olor es un indicador de fuga, pero no te indica el lugar exacto donde está. Entonces para eso es importante las 5S. Y para muchos pasos de bajo impacto, básicamente pienso que se debe generar un sistema de alerta desde los puestos de trabajo, que le avisen a los demás puestos, a los otros compañeros, a los demás panaderos, que se deben cerrar las llaves de gas inmediatamente porque hay una fuga, con el fin de evitar explosiones fuertes. Ahora hablaremos de pocos pasos de alto impacto. Es obviamente aprovechar la experiencia y la credibilidad de Pedro, que es el panadero con más experiencia, además el vocero de todos los turnos y de todos los panaderos, para generar una conciencia frente a las fugas y cómo se debe actuar en ellas. Estar pendiente de los factores externos que afectan la producción, como ya le dije anteriormente, derrumbes, que debido a los derrumbes se corta el suministro de gas o se puede cortar el suministro de agua, como lo vimos hace poco en la ciudad de Manizales, o el suministro de energía. Y ahora, hablando de pocos pasos de bajo impacto, es buscar que los empleados interioricen las medidas de seguridad de la planta y mejorar los lenguajes y actividades comunicativas entre los empleados. Es decir, por ejemplo, en el momento en que Carlos está haciendo la conversión para poder recibir las pipetas de los hornos
utiliza frases como al pelo, frases que no dejan claro la intención de su respuesta y que obviamente no, o sea, no dan certeza al momento de una eventualidad o de simplemente responder la pregunta. Bueno, ahora voy a hablar de la línea de riesgo de cada uno de los actores de este caso. Juan, que es el administrador de la planta. Obviamente un administrador debe estar en la capacidad de prever y de saber cuáles son los hechos externos, tanto externos como internos, que pueden afectar su producción y la capacidad de su producción. Es por eso que está por debajo siquiera del nivel mínimo, porque es un personaje que ni siquiera sabía qué se podía hacer cuando no había gas natural, no sabía no sabía ni siquiera que había un derrumbe y que la ciudad estaba simplemente sujetada a las reservas que tenía la empresa de gases. Entonces no tenía ni idea qué podía hacer, qué podía pasar, ni qué pudiera hacer si eso pasaba. Es por eso que creo que su calificación es súper negativa. Eh, un administrador en un negocio de este tipo debe estar en la capacidad de responder rápidamente a lo que suceda. Ahora voy a hablar de Carlos, que obviamente es el peor de todos. Es como el eje de riesgo. Si bien es cierto que la solución planteada por él es la indicada, por no decir que la única, él, pero nunca dio garantía de la seguridad, ni sabía cómo dar la garantía de la seguridad, ni le dio a los panaderos certeza, ni les dijo cómo quedaban funcionando los hornos, obviamente porque él tampoco lo sabía. Lo que él debe haber hecho fue haber propuesto la solución y mientras se hacía la conversión solicitar una visita técnica de la empresa de gases con el fin de que les brindaran la seguridad y la asesoría pertinente de personal calificado netamente en el manejo de dispositivos a gas, no solamente sobre su mantenimiento, sino cómo es el funcionamiento interno de ellos y cómo cambia pasándolo de gas natural a gas propano. Eso es lo que debió haber hecho Carlos, por eso es el peor de todos. Pedro, pues en este caso la idea del momento de redactar este caso era que existiera alguien que no fuera un desastre total. Ese es Pedro. Pedro es el personaje que tiene mayor experiencia. En, considero que la experiencia puede ser un factor clave a la hora de riesgos. Una persona entre más experiencia tiene, logra desarrollar esa habilidad propia de estar todos los días en lo mismo, de detectar que algo anda mal simplemente con solo verlo, con solamente olerlo, les genera esa habilidad y esa capacidad de poder reaccionar rápidamente. Eh, no lo puse por encima del mínimo permitido, es simplemente porque dada la misma experiencia y la cancha que cogen, al momento del horno su único error fue no cerrar la llave de gas. Es un error muy grave porque si se hubiera explotado si hubiera podido aumentar la reacción en cadena, hubiera sido algo supremamente grave. Con el hecho de que exploten dos pipetas hubiera sido muy grave. Si solamente con explotar el horno, o sea, no explota la pipeta, explotó un poco de gas que estaba dentro del horno, el Lucas destruyó el horno y sufrió quemaduras de primer grado. No quisiera pensar qué pasaría si explotan una o dos pipetas de 100 libras con la presión que esta tiene por dentro. Y obviamente vamos a hablar también de Lucas, que es el panadero que sufre el accidente. Lo puse como si tuviera variable, um, porque a pesar de que toma las medidas de seguridad pertinentes, no toma las medidas de seguridad, pero vuelve y se mete al riesgo. Es decir, el hecho de que él haya vuelto a prender el horno lo pone en una situación incómoda y lo obliga a que el horno siga botando gas y siga creciendo la bomba. Es como si él pensara en saturar el horno y después soltarlo, saturarlo y después soltarlo y llegar a un punto en el que hubiera podido explotar y hubiera podido meterse en un gran problema, incluso hasta morir. Ahora voy a hablar del ciclo de riesgo. Básicamente la primera generación de riesgo se da cuando el suministro de gas se corta y se decide comprar pipetas. En el segundo paso
tenemos pues cuando Carlos instala las pipetas basadas en conocimientos empíricos y no reales, cuando no solicita el ayuda de la empresa de gases para poder hacer la conversión. El tercero es cuando los panaderos continúan su trabajo sabiendo que hay fugas algunos, obviamente a excepción del señor Pedro. La cuarta generación de riesgos, que no es la última, es el accidente de Lucas, que es como un desencadenante, pero no no es el fin del caso. El último generación de riesgo, que es el más importante, es que al momento del accidente los panaderos no cierran las llaves de gas de las pipetas, que es lo primero que se debe hacer en caso de un accidente de estos. No cierran las pipetas, lo que aumenta en el gas. Imagínense 10 pipetas todas abiertas al momento de una explosión. ¿Qué hubiera podido suceder? Hubiera podido suceder una grave tragedia. En cuanto al análisis de costo, tenemos que ellos no tienen en cuenta los costos de las pipetas, ni nada, ni los gastos de esperar allá en la línea, ni ningún gasto. Simplemente pueden producir y improducir. En cuanto al análisis de costo-beneficio, es el alto costo de las pipetas y el tiempo que no tienen, y el tiempo que tienen parada la planta, y no buscan lo mejor para ella. Es decir, no saben si es más costoso comprar todas las pipetas y producir para que esperen en la línea porque las vías están cerradas, o simplemente parar la planta. Ellos no toman ese análisis del costo, ni de qué es lo que puede pasar, ni el coste de volver a convertir los hornos a gas natural cuando vuelva al día o a los 2 días siguientes. Y por otra parte, el flujo efectivo es que lo importante de ellos es producir, como si con el hecho de producir se generara dinero, y eso no es así. Cuando se produce no necesariamente se genera dinero, se genera es un inventario. El dinero se produce cuando ese inventario se vende.